Audio Jungle. Audio Jungle. Audio Jungle. Hola, buenos días. Mi equipo y yo hoy les hablaremos acerca de los fundamentos de química analítica. Para comenzar este tema les hablaré del estudio de pesos. El estudio de pesos es una parte necesaria para casi cualquier análisis, tanto para medir la muestra como para preparar soluciones estándar. En química analítica se manejan pesos muy pequeños, en el orden de unos pocos gramos hasta unos pocos miligramos o incluso menos. Es por ello que las pesadas estándar de laboratorio se hacen por lo general con 3 o 4 cifras significativas y por tanto el dispositivo que se usará para pesar deberá ser exacto y sensible. Por ejemplo, en las balanzas electrónicas, esas balanzas en la pesada presentan menos errores y fallas que en las balanzas mecánicas. En estas balanzas se eliminan las operaciones de ajustar y leer micrómetros y de detener el brazo y platillos, necesarias en las balanzas mecánicas. Esto acelera en forma notable la medición. En la figura 2.1 podemos observar una balanza electrónica, en donde no hay cuchillas ni pesas, como en las balanzas mecánicas. Por otra parte están las balanzas mecánicas de un solo platillo. La balanza mecánica analítica es una palanca de primera clase que compara dos masas. En la figura 2.3 se ilustra una de estas balanzas. El fulcro A está entre los puntos de aplicación de las fuerzas B y C. El término M subíndice 1 representa la masa desconocida y M subíndice 2 representa una masa conocida. El principio de operación se basa en el hecho de que si L subíndice 1 y L subíndice 2 se construyen para ser tan iguales como sea posible, entonces en el equilibrio M subíndice 1 será igual a M subíndice 2. Sin embargo, aunque la masa está determinada, la relación de masa es la misma que la relación de pesos cuando se usa una balanza de brazos iguales. Por eso se acostumbra a decir el término peso en vez de masa, y así se dice que el operador está pesando. Las masas conocidas se llaman pesas estándar. La mayor parte de las pesadas analíticas con balanzas mecánicas se hacen con una balanza de un solo platillo. En esta imagen se puede observar una balanza de un solo platillo. También están las balanzas semimicro y micro. La semicrobalanza nos dice que es sensible alrededor de 0.01 miligramos y la microbalanza es sensible alrededor de 0.001 miligramo por 1 gramo. Esto quiere decir que los límites de carga de estas balanzas son menos que el de la balanza convencional y se debe tener más cuidado en su uso. También tenemos la desviación del punto cero. El punto cero de una balanza no es una constante que se pueda olvidar o determinar o ajustar y olvidar. Esta se desviará por diversas razones que incluyen cambios de temperatura, humedad y electricidad estática. Las pesadas que se hacen en una balanza darán desde luego el peso en el aire. Cuando un objetivo desplaza en el aire, su volumen sufre un empuje de flotación igual al peso del aire que se desplaza. Por otra parte, tenemos las fuentes de error en la pesada, que nos dice que la temperatura ambiente o la temperatura del objeto que se pesa quizás sea la mayor fuente de error, ocasionando así una desviación en el punto cero o en el punto de reposo, debido a las convecciones de corriente de aire. Es por ello que los objetos calientes o fríos se deben poner a temperatura ambiente antes de pesarse, ya que las muestras higroscópicas pueden absorber humedad. Enseguida tenemos unas reglas generales para el pesaje. La número 1 nos dice que nunca debemos de manejar con los dedos los objetos que se van a pesar. La número 2 nos dice que siempre debemos pesar a temperatura de laboratorio para así poder evitar las corrientes de convección. La siguiente regla nos dice que nunca debemos colocar productos directos sobre el platillo. La cuarta regla nos dice que siempre debemos cerrar la puerta de la caja de balanza antes de hacer la pesada,
ya que las corrientes de aire podrían desestabilizar la balanza. Y por último, la quinta regla nos dice que si usamos una balanza mecánica, nunca debemos colocar objetos ni pesas sobre los platillos, ni quitarlos sin haber asegurado el freno de brazo y el de platillo. Enseguida mi compañera les hablará acerca de otros métodos de pesaje. Llegó el momento de hablar de los tipos de pesadas. En química analítica hay dos tipos de pesada: la aproximada, que es la precisa, y la exacta. Las pesadas aproximadas, o también llamadas precisas, se usan normalmente cuando solo es necesario saber con exactitud, dentro de un pequeño porcentaje, la cantidad de la sustancia que se va a pesar, como por ejemplo los reactivos que se disuelven y luego se estandarizan contra algo ya conocido, o sea, contra algo ya establecido más bien. Entonces, también otro ejemplo puede ser la división de reactivos que se van a secar y luego se van a pesar con exactitud, o simplemente aquellos que se van a agregar directo para ajustar las condiciones de una solución. Esto quiere decir que solo se requieren pesadas aproximadas cuando el peso no forma parte del cálculo en los resultados analíticos. Y ahora bien, las pesadas exactas se reservan para obtener el peso de una muestra que se va a analizar, el peso del producto secado en los procedimientos gravimétricos o el peso del reactivo secado que se usa como estándar en una determinación. Estos pesos por lo general se deben de conocer en 4 cifras significativas para usarse en el cálculo del resultado analítico. Pasemos al tema de la cristalería volumétrica, que también es muy indispensable. Aunque las mediciones exactas de volúmenes se pueden evitar en los métodos gravimétricos de análisis, la verdad es que sí se requieren para casi cumplir otro tipo de análisis que utilice soluciones. Hablemos de los matraces volumétricos. Los matraces volumétricos se usan para diluir una muestra o solución hasta cierto volumen. Vienen varios tamaños, desde los 2 litros o hasta 1 mililitro. Estos matraces están diseñados para contener un volumen exacto a la temperatura especificada cuando la parte inferior del menisco, o sea, la curvatura cóncava de la superficie superior del agua en la columna, que es causada por la acción capilar, toca apenas la marca del lleno, por así decirlo, alrededor del cuello del matraz. El coeficiente de dilatación del vidrio es pequeño y las fluctuaciones de temperatura ambiente se puede considerar constante. Algo que es muy importante saber es que los reactivos nunca se deben añadir directo a una superficie seca de vidrio, ya que el vidrio es muy absorbente. Ahora bien, cuando usemos un matraz volumétrico para usar una solución, se debe de preparar por pasos, y unos de estos son los siguientes. El reactivo deseado, ya sea sólido o líquido, se pone en el matraz y luego se agrega diluyente hasta llenar alrededor de 2/3 del matraz, teniendo cuidado de enjuagar cualquier reactivo que haya quedado en la junta de vidrio esmerilado. Es bueno agitar con movimiento giratorio el matraz con la solución antes de agregar más diluyente hasta el cuello del matraz para realizar la mayor parte del mezclado. Y finalmente se debe de añadir un diluyente hasta que la parte inferior del menisco esté nivelada con la parte media de la marca de calibración, o sea, al nivel del ojo. Las pipetas. Bueno, estas se usan para trasvasar un volumen dado de solución, así que se usa a menudo para verter cierta fracción, o también llamada alicuota, de una solución. Para determinar la alicuota se debe conocer el volumen original de solución de la cual se toma esta, pero no tiene que estar todo presente con tal de que no se haya evaporado o diluido. Hay 2 tipos ordinarios de pipetas: la pipeta volumétrica y la pipeta de medición o graduada. Hay variantes de la segunda que se llaman también clínicas o serológicas. Pipetas se llenan por succión usando un bulbo de hule para pipetas,
una bomba de pipetas u otro dispositivo de pipeteo. Antes de usar una de estas, se practica llenarla con agua. Y ahora bien, al usar una pipeta siempre se debe de secar el exterior de la punta después del llenado. Si se usa un solvente distinto al agua o si la solución es viscosa, las pipetas se deben recalibrar para el nuevo disolvente o la nueva solución para tomar en cuenta la diferencia en el caudal de drenado. Ahora cambiemos a las buretas. Estas se usan para la dosificación exacta de una cantidad variable de solución. Su uso principal es en titulaciones en las cuales se agrega una solución estándar a la solución de la muestra hasta que se alcanza el punto final o de equivalencia, que es la detección de la culminación de la reacción. Y aquí daré unas recomendaciones para la titulación exacta y precisa. Algunas buretas tienen una válvula de teflón y esta no necesita lubricación. Hay que asegurarse de que esté suficientemente apretado para evitar fugas, pero tampoco tan apretado para que haga difícil la rotación. Si la bureta tiene una válvula de vidrio, puede haber necesidad de engrasarla. La bureta debe de ser llenada por encima de la marca 0 y se abre la válvula para llenar la punta. También tenemos que revisar si hay burbujas de aire en la punta, ya que si las hay podrían salir de la punta durante la titulación, ocasionando un error de lectura. Para sacar las burbujas debemos abrir y cerrar rápidamente la válvula para dejar que entre un chorro de solución de titulación a la punta o dando golpecitos a la punta mientras fluye la solución. No deben de quedar burbujas en el cuerpo de la bureta y si las hay posiblemente se deba a que la bureta está sucia. Y bueno, hasta ahora se han mencionado algunas precauciones y usos de los matraces volumétricos, las pipetas y las buretas. Ya el maestro dirá a los estudiantes las indicaciones detalladas para su uso. Ahora hablemos de algo muy importante que también es en esta área, que es el cuidado y el uso de la cristalería volumétrica. La limpieza de los instrumentos de vidrio es de máxima importancia. Si hay grasa o suciedad, los líquidos no drenarán de manera uniforme y dejarán brechas sin agua o gotitas sobre las paredes. En estas condiciones la calibración será errónea. La limpieza inicial se debe hacer mediante enjuagues repetidos con agua y luego se trata de limpiar con ácido nítrico diluido y se enjuaga con más agua. Bien, ahora yo les hablaré acerca de lo que es la densidad. Comencemos en qué es. Bueno, pues es la relación entre el peso, es decir, la masa de una sustancia y el volumen que ocupa, es decir, esa misma sustancia. Esto hace referencia a la densidad de una sustancia que se describe por su peso en relación a su tamaño. Asimismo, cuenta con una fórmula para calcular dicha densidad, en el cual significa que densidad es P, que va a ser igual a masa, que es M, entre volumen, que va a ser V, de la cual además podemos deducir que la densidad es inversamente proporcional al volumen. Mientras menor sea el volumen ocupado por determinada masa, mayor será la densidad. También cuenta con diferentes tipos de densidad. Como primer lugar está la densidad absoluta, que es una magnitud intensiva de la materia y se emplea para expresar la relación entre la masa y el volumen de una sustancia. En segundo lugar está la densidad relativa, que se denomina aquella que hay entre una sustancia en relación con otra sustancia que es tomada como referencia. Y por último, la densidad aparente, que presentan materiales que están constituidos por materiales heterogéneos. Y bueno, ahora veremos las unidades de medición que ocupa la densidad. Como primer número tenemos la de kilogramos por metro cúbico, en segundo lugar gramos por centímetro cúbico, en tercer lugar kilogramos por decímetro cúbico y en cuarto lugar
gramos por decímetro cúbico. Y bueno, por último tenemos un ejemplo en donde dice que la densidad del agua es 1000 kilogramos sobre metros cúbicos, es decir, menor a la del plomo, que es de 11.350 kilogramos sobre metros cúbicos. Y bueno, aquí se puede apreciar en la imagen en donde efectivamente, como el plomo es mayor, pues este tiende a sumergirse por el peso. Ahora hablaremos de los factores que modifican el equilibrio. Debemos empezar explicando el principio de Le Chatelier. Este dice que si en un sistema de equilibrio se modifica alguno de los factores que influyen en el mismo, como la temperatura, presión o concentración, el sistema evoluciona en forma que se desplaza en el sentido que tienda a contrarrestar dicha variación, o sea, que se desplaza en uno u otro sentido hasta alcanzar un nuevo estado de equilibrio. Factores que modifican el equilibrio. Efecto de la temperatura. Todas las constantes de equilibrio dependen de la temperatura, como también la rapidez de las reacciones. Si una reacción es endotérmica, al aumentar la temperatura, el equilibrio se desplazará hacia la derecha. En cambio, si la reacción es exotérmica, al aumentar la temperatura, el equilibrio se desplaza hacia la izquierda. En tanto a la presión, es importante remarcar que solo afecta a aquellos reactivos que se encuentran en fase gaseosa, por lo que sus efectos en las soluciones por lo regular son intrascendentes. Concentraciones. En este caso, a mayor concentración en los productos, el equilibrio tiende a desplazarse hacia los reactivos para compensar la reacción, o sea que se va hacia la izquierda. En cambio, a mayor concentración en los reactivos, el equilibrio tiende a desplazarse hacia los productos, va hacia la derecha. En este ejemplo, la disminución de amoníaco retirándolo a medida que se va obteniendo hará que el equilibrio se desplace hacia la derecha y se produzca más amoníaco con el fin de que la constante siga permaneciendo constante. Por otro lado tenemos a los catalizadores, que estos en realidad no modifican el sentido del equilibrio. Estos afectan la energía de activación tanto en la derecha como en la izquierda. Por lo tanto, solamente cambian la cantidad de tiempo necesario para alcanzar el equilibrio. Cociente de reacción Q. La expresión de la ley de acción de masas aplicada en una reacción que no ha alcanzado aún el equilibrio se denomina cociente de reacción y nos permite determinar hacia dónde se desplazará la reacción para alcanzar el equilibrio. Podemos calcular la cociente usando la siguiente ecuación. Cociente igual a C elevado a la C por D elevado a la D entre A elevado a la A por B elevado a la B, donde A, B y C minúscula son los coeficientes estequiométricos de la ecuación balanceada. Usar Q para predecir la dirección de la reacción. Existen tres posibles escenarios. El primero es que la cociente sea igual a la constante. Esto quiere decir que la reacción está ya en equilibrio. Nuestras concentraciones no cambiarán puesto que la velocidad de las reacciones hacia adelante y hacia atrás son iguales. También puede ser que la cociente sea menor a la constante. En este caso, la relación de productos a reactivos es menor que para el sistema de equilibrio. En otras palabras, la concentración de los reactivos es más alta de lo que sería en el equilibrio. También puedes pensarlo como que la concentración de producto es muy baja o que la cociente sea mayor a la constante. En este caso el sistema evolucionará hacia la izquierda, es decir, aumentarán las concentraciones de los reactivos y disminuirán las de los productos hasta que la cociente se iguale a la constante. Buenas tardes, mi nombre es Fernanda Carreto García y les voy a hablar acerca del tema de equilibrio químico. Para comenzar podemos decir que un equilibrio químico es un estado de sistema reaccionante en el que no se observan cambios a medida que transcurre el tiempo y a pesar de que siguen reaccionando entre sí las sustancias presentes. Con esto podemos decir que el equilibrio químico se establece cuando existen dos reacciones opuestas que tienen lugar simultáneamente a la misma velocidad. Un sistema de equilibrio debe cumplir con los siguientes requisitos. Número 1.
Solo puede existir equilibrio en un sistema aislado. Con esto podemos decir que un sistema en el que ni la energía ni las sustancias entren o salgan continuamente de este. 2. Cuando se alcanza el estado de equilibrio, las propiedades observables del sistema, las cuales son color, masa del reactivo sin reaccionar, temperatura, etc., no varían con el tiempo. 3. Toda situación de equilibrio se altera cuando se modifica la temperatura, pero se restablece cuando el sistema vuelve a la temperatura original. 4. También puede haber modificaciones en el equilibrio con variaciones en la presión, volumen y con variaciones de la concentración de las sustancias participantes en la reacción. También les voy a hablar sobre la constante de equilibrio. Dada la reacción A más B de la constante de equilibrio, también llamada constante de equilibrio, se define como constante de equilibrio igual a C D sobre A y B, donde C y D son las concentraciones de los productos en el equilibrio, A y B las concentraciones de los reactivos en el equilibrio, y A, B, C y D son los coeficientes estequiométricos de la ecuación balanceada. Con esto, las concentraciones se expresan comúnmente en molaridad que tiene unidades moles sobre 1. Cuando el componente de una reacción está en fase gas, se puede expresar también la cantidad de esta sustancia en el equilibrio en términos de su presión parcial. Cuando la constante de equilibrio describe gases en términos de presión parcial, la constante de equilibrio se describe con el símbolo K y una P. Es una reacción en fase gas. A más B igual a C más D a moles de reactivo A reaccionan con los moles de reactivo B para dar C moles de producto C y de moles de producto D. Si se conoce la presión parcial para cada uno de los componentes en el equilibrio, donde la presión parcial de A, o sea gas, se abrevia PA, entonces la presión Kp quedaría Kp sobre es igual a Pc sobre Pb a Pa sobre Pb. Bueno, es momento de hablar sobre la preparación de los crisoles. Empecemos por definir que un crisol es un instrumento de laboratorio que se utiliza para contener compuestos químicos cuando se calientan a temperaturas altas. Están fabricados con materiales altamente resistentes al calor y se utilizan en varios tipos de análisis gravimétricos y térmicos. Existen distintos tipos de crisoles de acuerdo con su composición química, y su uso depende del trabajo que se vaya a realizar. Así podemos observar que hay crisoles a base de grafito y de carburo de silicio, que son para fundir oro, plata, cobre y otros metales o aleaciones. También están los crisoles de arcilla de granito, especiales para fundir el hierro. Por otra parte, los crisoles de óxido de aluminio están formulados para fundir bronce y otros metales. También hay crisoles de circonio o pueden también ser de platino. Sin embargo, los crisoles de porcelana son los más usados en el laboratorio, especialmente para análisis cualitativos. Los crisoles también tienen distintas formas y distintas capacidades. Así podemos observar en las imágenes que hay crisoles con pico o sin pico, crisoles con tapa, crisoles con base convexa, con base plana, en forma de barril, en forma de vaso, en forma de jofaina, crisol Gotch de filtración, con o sin filtro, crisol con disco fritado, y llegamos a la parte de cuál es el uso de los crisoles. Bueno, los crisoles son principalmente utilizados para calentar, fundir, quemar o calcinar sustancias.
Con ello se pueden realizar determinaciones gravimétricas cuantitativas de variadas sustancias. En cuanto a su preparación, en primer lugar debemos de limpiar la contaminación superficial de cada crisol a utilizar con agua y con jabón. Algunas veces, y dependiendo de la contaminación que el crisol tenga, se requiere otro tipo de limpieza química con otras sustancias. Una vez que estamos seguros de que el crisol está limpio, debemos colocarlo en una estufa a cierta temperatura y cierta cantidad de tiempo. Esto va a depender de la sustancia, del material y de los procedimientos que vayamos a realizar de los mismos. Una vez pasado ese tiempo, podemos utilizar las pinzas de crisol que estén limpias para pasarlos a un desecador. En el desecador se van a enfriar y una vez que estemos seguros de que están fríos, debemos de pesarlos en la balanza analítica para anotar sus datos. Y este ciclo se repite hasta que los pesos sean constantes. ¿Por qué necesitamos que los pesos sean constantes? Bueno, la importancia de esto es eliminar toda humedad que pueda variar en el cálculo o trabajo que se vaya a realizar dentro del laboratorio. También hay algunos puntos importantes que debemos de considerar. Algunos de ellos ya se mencionaron, como es la recomendación del uso de guantes protectores y pinzas de laboratorio. También que el crisol debe dejarse enfriar en un desecador. Algo importante es que las tapas deben ser holgadas, no ajustadas, porque de esta forma se permite el escape de gases durante el calentamiento de la muestra. Algunas de las cosas que nunca debemos de hacer es restregar los crisoles, ya que puede eliminar el acabado y dejarlo inútil para prácticas posteriores. Tampoco se debe de apuntar la boca del crisol hacia nuestro rostro ni a ninguno de nuestros compañeros de laboratorio. Existen también otros instrumentos que se relacionan con el uso de los crisoles. Ejemplo de ellos son los triángulos de porcelana, que se utilizan para sostener los crisoles cuando estos deben ser calentados. Además están conformados por 3 tramos de alambre galvanizado dispuestos en forma triangular. Otro ejemplo de otro instrumento son los trípodes. Con este material es posible la preparación de los montajes para calentar, utilizando como complemento un mechero. Algo muy importante, no solamente para los crisoles, sino para cualquier material de laboratorio a utilizar, es la limpieza, que debe hacerse antes y después de su uso.